aceptó un periodo de relativa paz y continuó expandiéndose y predicando el Evangelio por todo el mundo. Sin embargo, cuando Domiciano asumió el poder en Roma, se presentaron nuevos desafíos. Al principio, el gobierno de Domiciano fue relativamente pacífico. Sin embargo, al final de su reinado, las persecuciones volvieron a surgir. Domiciano, que tenía una gran afinidad por las tradiciones romanas, buscaba restaurar la antigua gloria de Roma. Como un emperador vanidoso, decidió que todos debían ofrecer sacrificios a su persona. Aquellos que se negaban a hacerlo eran considerados enemigos del emperador, y las persecuciones contra los cristianos se reanudaron en algunas partes del imperio. Muchos cristianos fueron asesinados, mientras que otros fueron encarcelados o exiliados. Un ejemplo notable es el apóstol Juan, quien fue exiliado en la isla de Patmos durante el gobierno de Domiciano y allí escribió el libro del Apocalipsis. Sin embargo, la persecución no fue generalizada en todo el imperio, y eventualmente, Domiciano fue considerado un tirano y asesinado en su propio palacio. Con su muerte, la Iglesia tuvo un periodo de paz relativa y continuó creciendo. Ya a finales del siglo I y principios del siglo II, Trajano asumió el poder. Trajano adoptó una política diferente. En lugar de gastar recursos persiguiendo cristianos, decidió que el cristianismo seguiría siendo prohibido, pero que el Estado no debería hacer un esfuerzo activo para erradicarlo. La persecución solo ocurría a partir de denuncias explícitas, no anónimas. Los cristianos eran juzgados, y si se negaban a renunciar a su fe, eran martirizados. Durante el siglo II, la Iglesia enfrentó desafíos significativos, incluyendo herejías y la creciente difusión de mitos sobre los cristianos. Muchos paganos creían en leyendas absurdas, como que los cristianos eran caníbales o adoradores de un asno crucificado. Además, surgieron herejías como el gnosticismo, que afirmaba que la salvación venía solo del conocimiento y que Jesús no era verdaderamente divino. Otro ejemplo de herejía era el marcionismo, que rechazaba el Antiguo Testamento y afirmaba que Jesús no era realmente Dios. Frente a estas herejías y mitos, la Iglesia comenzó a organizarse y a responder. Fue un periodo crucial para la formación del canon de las Escrituras, el credo y la apostolicidad. El Nuevo Testamento, que aún estaba en proceso de formación, comenzó a organizarse. Las iglesias reconocían los mismos libros como autoritativos, y el canon se fue estableciendo gradualmente. El credo apostólico surgió como una declaración de fe para reafirmar las creencias de la Iglesia. La apostolicidad fue una respuesta importante a las herejías, destacando la importancia de las enseñanzas de los apóstoles y la necesidad de un liderazgo unificado. Durante este periodo, surgieron grandes maestros como Irineo de Lión, Clemente de Alejandría y Tertuliano de Cartago, quienes desempeñaron papeles cruciales en la defensa de la fe cristiana. Sin embargo, al final del siglo III y principios del IV, la Iglesia enfrentó sus peores persecuciones bajo los emperadores Decio y Diocleciano. Decio ordenó que todos los habitantes del imperio ofrecieran sacrificios a los dioses romanos, y Diocleciano, en su búsqueda por restaurar la gloria del imperio, organizó una persecución sistemática contra los cristianos, destruyendo iglesias y quemando libros. Estas persecuciones fueron las más crueles y extensas que la Iglesia había enfrentado. Finalmente, con la ascensión de Constantino al poder y su experiencia religiosa, firmó el Edicto de Milán en 313, concediendo libertad religiosa a los cristianos. La Iglesia comenzó a vivir en paz, y con el tiempo, se convirtió en una parte importante del Estado. A partir de este punto, surgieron nuevos desafíos y cambios en la Iglesia, incluyendo la adaptación a su nueva posición y la inclusión de miembros de la élite en la fe cristiana. En el próximo episodio, exploraremos cómo la Iglesia se transformó en una institución imperial. Comparte con tus amigos y nos vemos en el próximo episodio.